Listo, entonces les decía, cuando nosotros nos vamos, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos salimos de las manos del enemigo, lo que él va a hacer es querer estar allí siempre. La palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Entonces él no se va a quedar quieto, él va a comenzar o sea, eso se crea, es nuestro, o sea, se crea una guerra, no sé, o no sé cómo decirle, o es nuestro enemigo, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a llenarnos de esa presencia de Dios, de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser espirituales, para ver todo con los ojos del Espíritu, para poder entender que todo lo que nos ocurre, en todo Dios tiene un propósito, que nada va a ser para mal, que el Señor nos va a guardar, que Él no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir. Entonces, les decía que allí lo que hace el apóstol Pablo es ir predicando el evangelio, pero ¿qué pasó con esta muchacha que tenía este demonio, este espíritu de adivinación? Eh, Comienza a perseguirlos todos los días cuando ellos están predicando el evangelio y a dar voces, a vociferar, gritando que estos hombres dice que aquí la palabra que dice que ese espíritu gritaba a través de esa muchacha, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y que por muchos días hacía lo mismo, hacía lo mismo. Entonces, cuando es reprendido y el demonio sale y la muchacha queda libre, pues a los dueños de esta muchacha que era esclava no les gusta. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el espíritu de Satanás. Entonces lo que hace es tomar a estos apóstoles, atraparon solamente a estos dos, y ¿qué hacen? Los llevan ante los magistrados y bueno, dicen una cantidad de mentiras de que ellos están alborotando la ciudad y bueno, dice en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el techo. Esto era lo que yo me refería cuando yo les hablaba ahorita, que muchas personas ven las cosas que les comienzan a ocurrir como que son tan malas como que no vale la pena seguir a Jesucristo, porque están en la carne, no están en el espíritu. Entonces, nosotros podemos decir, pensar que el apóstol Pablo y Silas pudieron haberse puesto a renegar de lo que Dios había permitido que les pasara. A veces uno dice, pero ¿por qué si yo estoy haciendo esto y yo estoy cambiando esto y a mí por qué me pasa esto? Y entonces comenzamos a quejarnos o a veces queremos como cuestionar a Dios, lo que Dios hace y No, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Aquí dice que ese los azotaron y no los azotaron poco, los azotaron mucho y después de haberles azotado los echaron en el calabozo más profundo de esa cárcel. Un calabozo es un lugar oscuro, un lugar frío, un lugar de humedad, un lugar donde hay animales, hay bichos, no sé, y ellos heridos allá en esa situación. Ellos hubieran podido poner a lamentarse o a quejarse, pero dice la palabra de Dios pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vemos que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, sabían que Dios tenía un propósito con esto que les había pasado, así no fuera lo mejor que les hubiera pasado, pero que Dios tenía un propósito. Y en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de llorar por las heridas, por el dolor que sentían, ellos decidieron orar y cantar himnos a Dios y dice aquí que los presos los oían. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios cuando nos encontremos en esas pruebas y en esas situaciones duras de nuestra vida,
porque siempre va a haber a nuestro alrededor quienes estén escuchándonos. Puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra familia, nuestros vecinos, y depende de nosotros si somos portadores de la gloria de Dios o si somos piedra de tropiezo. La palabra dice que hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Entonces, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si Pablo y Silas hubieran sido unos cristianos carnales, ¿ustedes qué creen que hubiera sido lo primero que hubiera pasado cuando las puertas de la cárcel se abrieron y esas cadenas se rompieron? Hubieran salido corriendo, ¿cierto? A veces uno cuando está en esos momentos tan duros, lo primero que quisiera es como salir corriendo, como rendirse, como yo ya no oro más, yo ya como que suelto a este porque este es muy duro o esta es muy dura o esta situación está tan difícil que Dios no me oye, yo no quiero. Sí, se pusieron a cantar, a adorar a Dios. Y el se lo libertó, lo sacó de la cárcel y rompió las cadenas y se fueron libres del CEP y el acelero más adelante por aquí que se convirtió y por la alabanza fue que los liberó. Ese es pues, lo que nos trata de decir aquí con Hechos 16:25 del 16 al 27, que está La palabra, encarcelado en Filipos. la palabra de Dios Entonces, dice pues, si le estaban cantando, adorando al Señor y el poder de Dios se manifestó y cayó y son libres. ujú, sí, Señor. La palabra de Dios nos enseña que ellos estaban orando y alabando a Dios. Bueno, así como nosotros tenemos que aprender a recibir lo bueno y lo malo. Y yo sé que es muy duro en un momento de enfermedad, en un momento de crisis económica, en un momento de separación familiar, de lo que sea, o de salud, el tener ganas y fuerza y ánimos para alabar a Dios, pero debemos de hacerlo, debemos de ser esos valientes. Acuérdense que ya no militamos según o sea, según la carne. O sea, ese viejo hombre quedó atrás, ahora nosotros vivimos por el espíritu y por la fe, ¿no? Viendo las Sí, cosas que el no se poder de ven. alabanza es una guerra espiritual, también es una guerra espiritual. Entonces, Sí, Señor, exacto. Entonces ahí dice la palabra que ellos, dice que al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Si este hombre se hubiera matado, hubiera acabado con su vida, Dios le hubiera demandado al apóstol Pablo y así la vida de ellos. Si ellos se hubieran huido, si hubieran salido huyendo de ahí, este hombre se hubiera matado. Y miren que esa alma se hubiera perdido, Dios la hubiera demandado. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ser esos testigos del poder de Dios y tenemos que ser ejemplos de buen testimonio. Entonces ahí dice que cuando este preso se iba a matar pensando que este carcelero se iba a matar pensando que los presos habían huido, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Vemos? Jesucristo tuvo que entregar su vida en pago por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, ¿no? Dios a nosotros nos escogió con un propósito de que muchos sean salvos a través de nosotros, de que vayamos ganando esas almas para Él. Nuestra familia, primeramente que todo dice la palabra, y seréis testigos en Jerusalén, que es nuestra familia, en Judea, en que Jerusalén, perdón, en nuestra casa.
los de nuestra casa. En Judea es nuestra familia y hasta lo último de la tierra, quiere decir todos los que están a nuestro alrededor. Entonces yo quiero que esta palabra, este es uno de los tantos ejemplos que el Señor nos da de por qué es importante alabar a Dios aún en los momentos duros de nuestra vida. Yo quiero que ustedes apunten ahí una cita bíblica para que las lean allá en su casa, que son otros dos ejemplos de por qué yo debo de alabar a Dios en momentos de batalla, en momentos de guerra, en momentos donde estoy esperando recibir esa bendición de Dios y ocurre algo que lo veo como que está haciendo un obstáculo para que yo reciba mi milagro. ¿Por qué yo debo de alabar a Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ustedes lo van a leer, todo el capítulo y el versículo donde habla de que ellos cantaron y que alabaron a Dios y Dios les dio la victoria, es el versículo 20. Del versículo, o sea, todo el capítulo, desde el capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 30. Van a leer allá en sus casas. También les voy a dejar Josué, capítulo 6, donde habla acerca de la toma de Jericó, porque son enseñanzas bíblicas de que, por qué la alabanza es importante. Que en esos momentos, cuando ya no tenemos fuerzas de nada más, de orar, de ayunar, de clamar, determinemos alabar a Dios, darle gloria a Dios, de exaltar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que Él así se glorifique. Vamos a avanzar. Dice, para poder alabar es importante pedirle asistencia al Espíritu Santo. Él es el que poseyendo nuestra alma la eleva en alabanza. Nosotros no sabemos y no podemos alabar con nuestras propias fuerzas, pero es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y nos va a ayudar a hacerlo. Atento. Alabanza debe de ser un perfume, un canto, una luz que embellece el altar de Dios. La alabanza no es solo un tipo de oración, sino un modo de vida. Esta es la cuarta manera en la que yo le doy alabanza a Dios y que Dios demanda de cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Importante. Este es el tema más, esta es la parte más importante de esta enseñanza. Dice, estamos llamados a hacer una alabanza para el Padre como lo fue Jesucristo. Jesús fue aquel que mayor alabanza dio al Padre. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué dice allí? Aquí. ¿Por qué dice allí que Jesús fue aquel que mayor alabanza dio al Padre? La palabra de Dios me enseña, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí dice que Jesús fue aquel que mayor alabanza dio al Padre. ¿Por qué? Porque siendo en forma de Dios, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Se despojó de toda esa autoridad, de todo ese poder, de sus riquezas, de todo lo que tenía allá en el cielo. Y por obediencia a Dios dice que
el cual dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, Señor, no me mandes a mí, manda a otro, manda a Gabriel, manda al ángel Miguel, que hagan esa labor. Él, en obediencia, dice la palabra, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo es aquel que sirve, que nació para servir, es como un esclavo, como un sirviente. Dice, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque vino aquí, nació del vientre de María. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque él fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios en Mateo, cuando ya le llega el tiempo de que lo tomen prisionero para llevarlo a la cruz, para todo lo que iba a ocurrirle. Dice la palabra de Dios en Mateo, en San Mateo capítulo 26, el versículo 36, cuando dice que Jesús ora en Getsemaní, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo comenzó a entristecerse en gran manera, comenzó a angustiarse en gran manera. Dice en el versículo 38, entonces Jesús, en el 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice la palabra de Dios que él comenzó a angustiarse y a entristecerse. Y entonces, ¿por qué? Porque ya le llegaba la hora. No la hora de que lo tomaran prisionero y lo maltrataran y lo golpearan y lo abofetearan y lo ultrajaran. No, eso no era lo que le causaba a él tristeza y angustia. Al Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que él se angustió de tal manera que él decidió ir a orar, ir a presentarse delante del Padre y ir a exponer lo que le pasaba en la presencia de él. Entonces tomó a estos que eran los más cercanos, sus discípulos, como diciendo, ayúdenme a orar, como cuando uno pasa por una situación difícil y le pide a esas personas más cercanas que le ayuden en oración, pero mire que estos se quedaron dormidos. Dice la palabra de Dios que él fue allí al monte a orar y 3 veces se presentó delante del Padre y dice que le dijo siempre al Señor, dice, yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue en el 42 y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por 3 veces fue y le dijo eso al Señor. ¿Por qué? Porque él sometió sus sentimientos, él sometió todo lo que tenía a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le causaba tanta angustia y tanto sufrimiento al Señor Jesús? Como les digo, no era el de morir, el de ser crucificado. Lo que a él lo angustiaba y lo entristecía en gran manera era porque él iba a cargar el pecado de toda la humanidad entera sobre sí. Espiritualmente, toda la inmundicia de todos nosotros, de toda la humanidad, iba a estar sobre él. Entonces, lo que él temía era que como el pecado, así como lo vimos en la primera enseñanza, el pecado produce separación de Dios. Vemos que cuando Satanás pecó en el cielo, Dios lo arrojó, lo desechó para siempre de su presencia. Asimismo, cuando Adán y Eva pecaron, fueron arrojados, separados de la presencia de Dios. El Señor Jesús tenía esa angustia de que nuestro pecado lo fuera a apartar para siempre de la presencia de Dios. Y miren que en un momento pasó eso. Dice la palabra ahí en Mateo, dice en el versículo, ahí donde estamos en el capítulo 26, luego sigue capítulo 27, dice el versículo 46, cuando ya está crucificado, dice crucifixión y muerte de Jesús. En el verso 46 dice,
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, estas palabras son en hebreo, arameo. Dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Señor en un momento apartó su mirada de él, porque Dios en un momento de ver a su Hijo cargado de toda la inmundicia de la humanidad entera, él cerró sus ojos, apartó sus ojos. Por eso es que el Señor Jesucristo clama a gran voz y lo llama. ¿Pero qué? Miren que la obediencia de Jesucristo al Padre fue mayor, fue total, que él no le importó lo que iba a pasar y que a pesar de que eso lo pudiera separar de Dios, él determinó ser obediente. Él allá en el monte Getsemaní, cuando se sentía así angustiado y entristecido, él en la oración le hubiera podido decir, Padre, mira, yo me siento así, yo la verdad, yo creo que yo no soy capaz de ir allá a la cruz. Yo creo que como que dejamos esto hasta aquí y mejor busquemos otro plan, otra manera, ¿verdad? Él en algún momento hubiera podido eh, arrepentirse, pero era el Hijo de Dios y él determinó ser obediente hasta la muerte, no importándole hacerse maldito en una cruz, porque la palabra dice que maldito todo aquel que es clavado en un madero, y se hizo maldito por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Entonces, ¿cuál es la mayor alegría y la mayor complacencia de un padre si no es que un hijo sea obediente? Yo creo que todos aquí los que tenemos hijos eh, podemos saber que uno se siente complacido cuando tiene un hijo o una hija que obedecen en todas las cosas, ¿cierto? Cuando uno tiene esos hijos a los que no tienen que estar hablándoles muchas veces, regañándoles, castigándoles, sino que ellos son así siempre obedientes, haciendo lo correcto. Esa es como la mayor complacencia o la mayor satisfacción que uno como padre o como madre siente, ¿cierto? Eso fue lo que sintió Dios. Por eso en San Mateo capítulo 3 dice cuando el Señor Jesús es bautizado, Mateo capítulo 3, en, en, en Mateo capítulo 3, versículo 13 habla acerca del bautismo de Jesús. Y allí dice en el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo determinó ser obediente al Padre en todo. Cuéstele lo que le cueste, anteponiéndose a lo que podía estar sintiendo, a lo que podía estar viviendo, él determinó ser obediente al Padre. Entonces, ¿por qué está este tema aquí en la alabanza? En este medio para comunicarnos con Dios, la alabanza. Porque ya vimos tres formas anteriores en las que le podemos dar alabanza a Dios Padre, que es una es testificando de las cosas grandes y maravillosas que Dios hace con nosotros, dando ese fruto del hábito. La segunda es eh, cantándole, alabándole. La tercera forma es exclamando quién es Dios, diciéndole todos los días, Señor, tú eres grande, eres poderoso, soberano, Señor, yo confío en tu poder, en que todo lo puedes. Yo todos los días puedo decirle las mejores y las más lindas palabras a Dios. Pero si yo soy ese hijo desobediente, entonces ninguna de esas tres cosas le van a agradar a Dios. Puedo pasármela cantando alabanzas todo el santo día. Salgo a la tienda y le testifico a mi vecino, a mi amigo, al desconocido, pero si yo soy un hijo desobediente, esa alabanza y esa oración no va a llegar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor y no me obedeces? Dice Lucas 6, 46.
6:46. Allí dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Entonces, dice en Mateo también capítulo 15, verso 8 y 9, dice lo mismo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, vemos por qué la importancia de obedecer a Dios por encima de todas las cosas, que si Él nos enseña en su palabra y nos dice, deje la ira, deseche el enojo, no haga lo malo, perdone a su enemigo, venza con el bien el mal, que si Él dice, apártese de toda idolatría, apártese de toda fornicación, de toda impureza, de toda inmundicia, debemos hacerlo como hijos de Dios, obedecer desde lo más pequeño hasta lo más grande, y para Dios será la más grande alabanza. Entonces, alabamos a Dios con nuestra obediencia, con nuestra sujeción a su palabra. ¿Por qué? Porque si no, entonces pasamos a ser esos hijos que somos alameros con los papás y que papi, yo te quiero, mami, yo te amo, mami, tal cosa, y los manda uno a hacer algo y no obedecen. Entonces vamos a ser como esos hijos lambiscones, pero que no, realmente no le producen a uno satisfacción. Entonces Dios demanda de nosotros obediencia. La obediencia es nuestra mejor alabanza para el Señor Jesús. Aquí dice que la alabanza lleva a la persona a olvidarse de sí mismo. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se olvidó o sea, centró toda su atención en la obediencia al Padre. La palabra dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Hasta el día de hoy, todo lo que Dios le manda al Señor Jesucristo hacer, Él lo obedece. Dice, olvidarse de sus intereses personales, centrar su atención en Dios mismo, alabarlo con todo el corazón, manifestarle su agradecimiento, admirarlo por su bondad y por su misericordia. Esa verdadera alabanza lo lleva a uno a ser así. Aquí dice, himnos y canciones de alabanza a Dios los hay de, no lo corras tan rápido, gratitud, encontramos canciones de acciones de gracia, de confianza en Dios, de consagración, de petición, quiere decir que si estoy enfermo, hay alabanzas donde dice soy sano, soy libre en Jesús. Bueno, aquí dice, los salmos nos hablan de todo tipo de situaciones buenas y malas y expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta el éxtasis. Aquí dice, principios bíblicos sobre la alabanza. Alabar a Dios es colocar en el centro de nuestra alabanza la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alabar a Dios es un canto espiritual y sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Dice, alabar a Dios es reconocer sus virtudes y quedarnos impactados y alabarle por ellas. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Esto está en Tito capítulo 2, verso 14, y dice, y pudiésemos ser nuevamente verdaderos adoradores. En San Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. ¿Dónde está escrito en la palabra esto? De que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad en Apocalipsis capítulo 19. Ahí encontramos alabanzas en el cielo y ahí nos explican quiénes adoran a Dios, quiénes le dicen santo, santo, santo. O sea, nos habla acerca de todos los seres que están en el cielo. Eso mismo vamos a hacer nosotros cuando estemos allá. Dice, para poder alabar a Dios es bueno servirse de los textos de la escritura que llevan a darle gloria.
Por lo general, los textos que más ayudan son los salmos. Allí encontramos muchos textos bíblicos donde el Señor nos enseña cómo exaltarlo y cómo glorificarlo. Dice, ¿qué implica adorar? Para yo ser un verdadero adorador o darle una verdadera adoración a Dios, debo de tener una relación personal con Dios. Dice, se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Salmo 71:8. Dice, conocer que Dios es digno de ser alabado. En el Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Debo de amar a Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y también tener una relación genuina con el Señor. En el Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias. Listo, mis hermanos. Yo les recomiendo que lean mucho los pasajes bíblicos que les regalé. Yo sé que Dios ahí les va a hablar, les va a enseñar mucho acerca de la importancia de alabar y de adorar el nombre del Señor. Este es el tema de la alabanza, es de mucha edificación, o sea, es muy edificante. Yo creo que uno muchas veces, de pronto, algunos, no digo todos, pero hemos podido llegar a sentir en algún momento de nuestra vida con Dios de que no tenemos ganas ni de orar, ni de leer, ni tenemos ganas de nada. Pero comenzamos a escuchar esas alabanzas, esas adoraciones y Dios comienza a ministrarnos, a libertarnos, comienza como a renovar nuestras fuerzas, como a darnos ánimo para seguir adelante. Entonces, la alabanza es muy importante. Dice que presos fueron libertados, muros cayeron, ejércitos han sido vencidos a través de la alabanza y la adoración a Dios. Entonces, ese es el tema de esta enseñanza. Ya de aquí en adelante, por tan rápido, no. Estos son los próximos ejercicios, dice. Allí están los ejemplos. ¿Por qué debemos, según el Salmo 136, lo leemos y meditamos? Y ahí hay 3 ejemplos de por qué debemos alabarlo a Dios. Ahí dice porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque es Señor de señores, pero ustedes van a continuar escribiendo por qué, según el Salmo, debemos de alabarlo. Acá dice, escribe tu experiencia personal donde Dios haya manifestado su misericordia para contigo. En estos espacios son como testimonios, ¿no? De lo que Dios haya hecho en algún momento en sus vidas y ahí están testificando. Dice, buscando y escribiendo, escribe 5 cosas, actitudes o acciones con las que puedas demostrar que alabas a Dios con tu vida. Acá están las alabanzas que les envié. Quiero avanzar un poco. Estas citas bíblicas también es necesario que las lean. Acá quiero adelantarme aquí. Anexos, temas especiales. Yo a todos les envié allí al grupo la diapositiva de que dice 71 páginas, que es la cartilla completa. Les recomiendo que la impriman. ¿Por qué? Porque allí está este tema que no alcanzamos a ver virtualmente. Allí está ampliada, están las citas bíblicas. Yo les voy a enviar en el transcurso de esta semana los 2 videos que son el complemento de esa enseñanza, de por qué nosotros los cristianos no participamos de esas fiestas, por qué no son agradables a Dios. Entonces, para que ustedes puedan enseñarles. Vemos que ya pronto viene el Halloween, ¿no? Entonces, que seamos luz donde vayamos, donde estemos, que le podamos compartir a nuestro familiar. ¿Para qué? Para que no presente sus hijos a las tinieblas. Entonces, es necesario que lo tengan ahí a mano y se puedan basar en esas citas bíblicas que están allí. Entonces, les hago esa invitación. Esto que está aquí, ya casi se va a cortar la clase, pero dice, entrevista. Esta entrevista yo se las voy a mandar
en un foto ahí al grupo y les voy a explicar ustedes deben imprimir esta hojita y llenarla con sus datos personales. Aquí dice, has terminado una primera etapa de consolidación y eres una persona muy valiosa para Dios y para nosotros, por lo cual necesitamos vincularte como un estudiante de nuestro proceso transformacional en las manos de Dios, donde se hace necesario abrirte una hoja de vida en la base de datos de la congregación para que continúes con el ciclo de restauración. Por lo tanto, se hace necesario, restauración 1, perdón, se hace necesario contestar esta entrevista registrando algunos de tus datos personales, los cuales estarán protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Son estas dos hojitas. Yo necesito explicarles a ustedes aquí, porque aquí dice, en algún momento de su vida se ha visto con acercamientos a. Ese algún momento de su vida se refiere desde que tenemos conciencia, desde que estábamos niños, pero nos damos cuenta de pronto nuestros padres nos llevaron o fuimos o hicimos en el colegio. O sea, desde que tengamos uso de razón, te has visto con acercamientos a el ocultismo. El ocultismo tiene que ver con la lectura de las cartas, del tabaco, del café, del chocolate, de la mano, que lo llevaron a que le hicieran riegos o que le hicieran remedios con hierbas o que le hicieran una limpia, cosas esas que hacen que es que para la mala suerte y todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con adivinación, con hechicería, brujería, con satanismo, con la tabla Ouija, con todas esas cosas, es ocultismo. Así que si se acuerdan que en algún momento lo llevaron, ahorita vuelven a ingresar, por favor. Bueno, que se cortó eso, se va a cortar esta clase. Dice que si lo recuerdan, le hacen con un chulito, ahí escriben sí, o sea, hacen un chulito, entonces ya sé que en alguna de esas cosas tuvieron acercamiento, que los llevaron a que les curaran el mal de ojo, lo que sea. Si tuvieron acercamiento al ocultismo, que les gustaban las fiestas, la parranda, que les gustaba tomar, colocan allí, por favor, el chulito. Alguna sustancia psicoactiva, algún día probaron la marihuana, el éxtasis, cualquiera de esas cosas, lo colocan. Religiosidad. Religiosidad